Tubas y Tubos, episodio 220. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy estamos en el episodio 220 del jueves 24 de febrero de 2022, que vamos a dedicar a todos los músicos que están pensando en emprender su propio proyecto personal, a los cuales los animo, ya que el aprendizaje es tan grande que literalmente te conviertes en otra persona. Y esta dedicatoria se debe a que hoy entrevistamos en el podcast a Esther Viñuela, coordinadora del proyecto de emprendimiento musical de la Escuela Superior Reina Sofía y profesora del curso homónimo de la misma temática, que este mes, ya sabéis, se está publicando en cursos.davidtuba.com. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar, por un lado, todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino, el resto de instrumentos de viento metal y también lenguaje musical, y por otro, otras formaciones enfocadas a mejorar en lo personal y lo profesional, con cursos de consecución de objetivos, productividad, marca personal para músicos, entre otros. Y como ya he dicho antes, hoy se publica la octava y última lección de este curso de emprendimiento musical que imparte Esther, que aborda cuáles son los primeros pasos a nivel legal que vamos a necesitar para iniciar la actividad. Una formación muy interesante, así que darle un vistazo. Y pasamos ahora con nuestra invitada. Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Muy buenas, David, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Muchísimas gracias a ti por dejarte caer otra vez por Tubas y Tubos para hablar sobre tu tema. Bueno, ya sabéis que Esther es coordinadora del proyecto, Es el programa de emprendimiento e Exacto. innovación social de la Escuela Reina Sofía. Exacto, que lo ha dicho ella, que yo a veces me lío con tantas cuestiones. Y bueno, está aquí básicamente porque ya lo sabéis, lo he contado estas últimas semanas. Esther es la profesora del curso de emprendimiento musical que ya tenéis disponible en cursos.davidtuba.com, y le dije, bueno, te tienes que venir por aquí para contarnos un poco y profundizar y que todos pues conozcáis un poquito más de qué va esta formación. Así que nada, millones de gracias, de verdad, porque sé que estás muy activa. Acabáis de terminar además un programa europeo que me ha parecido súper interesante, que ahí estuve yo pendiente, entre viaje y viaje, estaba en Barajas, en la T4 ahí buscando wifi, digo, aquí me conecte un poco. Y nada, millones de gracias por venir a contarnos todo esto. Y empiezo rápidamente con la primera pregunta, que es, Esther, cuéntanos por qué piensas que a día de hoy un joven músico, un joven artista, debe empezar a aprender sobre temas de emprendimiento musical. Hay muchísimas razones y probablemente se me escape alguna, pero primero yo diría, no sé si primero, no voy a priorizar, no voy a decir si esto va primero o segundo, pero primero porque los datos nos dicen que tenemos un cuello de botella en el que estamos formando muchísimos músicos y no hay plazas, digamos, para trabajar por cuenta ajena, es decir, para que nos contraten otros, no hay sitio para que quepamos todos ahí, ¿no? Es decir, si hay una media de 1.500 titulados superiores cada año, ahora mismo, pues eso es el dato medio, ¿vale? Pero va Sí. variando. De hecho, en 2014 eran poco más de 1.000 personas y en 2020 cerca de 2.000, o sea, casi el doble en Madre 7 mía. años, ¿eh? Eso titulados superiores de música, que ahí entra de todo, ¿vale? Entra flamenco, entra jazz, entra musicología, composición, entran todas las especialidades orquestales, piano, guitarra, voz, chistu, de todo. Sí. Pero claro, sigue siendo mucha gente, ¿vale? Y luego, una cosa que yo siempre matizo mucho, desde todas esas personas que se titulan de grado superior, muchísimas se titulan en interpretación del instrumento. Entonces, yo siempre digo, yo asumo que estas personas quieren interpretar su instrumento. Es decir, que quieren ir a orquestas o que quieren hacer una vida de solista o de grupo de cámara O bandas de o música, sí. bandas de música, efectivamente. Entonces ahí, y claro, lo que nos dicen, por ejemplo, los datos de las orquestas es que hay, en España, en los últimos 7 años, también hay una media de unas 25 plazas por año. Lo que si ponemos por un lado las personas que se titulan en especialidades orquestales y por otro lado las plazas vacantes de orquesta que hay cada año,
nos da una probabilidad de entrada, de tasa de entrada a esas plantillas de orquesta de un 4%. Y un 4% es bajo. 4% que no es nada, ¿eh? Es que es una barbaridad. Yo cuando expusiste esto en la primera clase, en la clase de presentación del curso, pues que bueno, es algo que habíamos hablado nosotros, pero no habíamos concretado realmente esa cifra de probabilidad que ronda el 4%, que yo creo que está por debajo, si no me equivoco era el 3 con algo. Por debajo. Está un poco por debajo. Es una cifra muy contundente y que yo pienso que nos tendría que hacer reflexionar a todos un poco por dónde estamos lanzando las cosas, ¿eh? Entonces, bueno, y de aquí, sí, sí, Didi. Es que tienes un montón de gente estudiando su grado superior enfocado en una cosa única. Es decir, porque están, al final, los titulados superiores, los que estado estudiando interpretación de un instrumento orquestal, están muy enfocados a tocar en una orquesta. Sí. Y eso lo sabemos todos, orquesta o solista, No, es que el y ya repertorio que se trabaja es ese. efectivamente. Entonces, no es que digas, bueno, estoy titulado superior en interpretación de violín, pero es que, bueno, pues mi plan de estudios es bastante amplio. Ya, ya. Entonces, aunque quiero tocar una orquesta, pues bueno, pues voy a poder, voy a tener, digamos, una formación más amplia, ¿no? Entonces, nos están diciendo los datos, warning, Sí. warning, warning. Además, aquellas personas que están en los superiores que dicen, bueno, voy a hacer pedagogía, curiosamente, Esther, se les ve como alguien, bueno, es que tú vas a la enseñanza, entonces no vales para esto. Y yo creo que es un término tan confundidos, porque luego el 90 y mucho por ciento de todos ese grupo que piensa que va a tocar la orquesta van a terminar dando clase. Y encima no les va a gustar, porque no se han preparado para ello y no saben gestionarlo. No, y además es una tristeza tremenda y es un pensamiento muy lamentable pensar que porque tú sabes tocar vas a saber dar clase. Lo que vas a hacer probablemente es repetir lo que te dijo tu profesor, y es que la educación, al igual que cualquier otra carrera, es una carrera en sí misma y también evoluciona y se actualiza. Muchísimo, Es muchísimo. como si tú aprendes de un médico hace 50 años y dices, no, es que yo ya aprendí de este médico de hace 50 años o hace 20. Y dices, oye, que el mundo de la medicina ha cambiado mucho en 20 años. Pues con la educación, a mí me pasa que me parece, pues eso, absolutamente lamentable el de no estar así la docencia y la educación. Para mí, de hecho, lo ideal en un docente es, por supuesto, un buen intérprete que sepa manejar su instrumento, pero luego además con unos conocimientos sobre educación, que pueden ser más o menos formales. No me voy a meter ya en estudiar además otra carrera y tal, sino me refiero a darle a la educación el valor y la importancia que tiene, ¿no? Sí, sin duda, Bueno, sin duda. este es otro melón, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quería decir, porque tenemos que aprender a emprender, no solamente los datos, sino que, por otro lado, tenemos que aprender a hablar el idioma del mundo que nos rodea. Es decir, tenemos que aprender a hablar de objetivos, a hablar de impacto, a hablar de financiación. Porque nosotros vivimos en nuestra burbuja de estoy estudiando esta sonata y alrededor nos Mm. dicen, bueno, pero ¿para qué estás estudiando esto? ¿O cuál es el objetivo del no sé cuántos? Entonces, yo lo veo mucho con mis alumnos en el programa, ¿no? Que definir un objetivo en sí mismo ya es un reto, ¿no? Es un reto Y y luego, grande, ¿eh? y luego que a nadie se le escapa, bueno, nosotros los dos pues somos relativamente jóvenes, David, Bastante. pero como el otro día decía en la presentación del proyecto europeo que mencionabas, mi compañero Víctor le decía a la audiencia, hace 25 años, cuando tú querías conocer a un artista, tenías que escucharlo por la radio o lo veías en una revista o el boca a boca. Pero hoy en día eso está completamente atomizado. Eso son oportunidades, por Sin supuesto, duda. pero eso significa que el mundo ha cambiado mucho y que tenemos que aprender otras cosas. Ahí está, ahí está. Y ahora es donde ya entramos de cara directo a que nos cuentes un poco, bueno, pues sobre el curso, ¿no? Después de esta introducción, que yo creo que las cosas han quedado muy claras de por qué es importante pues que los nuevos músicos profesionales empiecen a aprender sobre emprendimiento y los no tan nuevos también pienso yo a veces. Bueno, cuéntanos un poco la estructura del curso, de las clases y qué es lo que trabajas de forma breve en cada una de ellas y bueno, si quieres también el porqué, por supuesto.
Pues el curso empieza explicando el por qué emprendemos y ahí damos en esa primera lección unos datos que, como siempre me gusta recalcar, es una cara del poliedro. El poliedro tiene muchas caras y no las tenemos todas. Ojalá tuviera yo todos los datos Ya. para complementar ese poliedro, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda a tener algunas estrategias, ¿no? En segundo lugar, es desde dónde emprendemos, ¿no? ¿Cómo empiezas a emprender, ¿no? Pues empiezas con una idea o varias, ¿no? Y aquí me detengo porque estoy acostumbrada a escuchar a la gente tener muchas ideas y se piensan que son buenas. Y las ideas, por tener ideas, no significa que sea una buena idea solo por tener una idea. Es decir, no vale solo con ser creativo. Muchas veces vale tanto el que tiene la idea como el que es capaz de desarrollarla o hacerla viable. Muchas veces puede haber una semilla de una idea, pero luego tienes otra persona que la escucha y dice, oye, qué interesante, y hay otra persona que la desarrolla. Entonces, es importante también forzar a nuestro cerebro a testar muchas ideas, porque además tenemos ideas normalmente, los músicos sobre todo, de a mí me apetece hacer este proyecto, ¿no? De música y poesía, por ejemplo. Y entonces eso está muy bien, pero dices, vale, ¿dónde está la demanda ¿Dónde de está la eso? demanda? Sí. ¿Quién lo necesita? Entonces, por eso me detengo en el tema de la idea y luego a continuación en la siguiente lección en la evaluación de ideas, que hay ahí podríamos profundizar muchísimo, por supuesto, pero bueno, es una brecha para empezar a cambiar sobre todo la mentalidad. Sí, Dime, aquí me dime. gustaría añadir algo que has comentado antes, que es lo de probar ideas, lo de desarrollar, que todos pensamos que nuestra idea es la mejor y lo digo yo, porque lo veo, ¿no? Con los cursos online, es decir, toda la evolución lleva ya casi 3 años de cursos y el aprendizaje que yo he hecho es mucho. ¿Cómo? Fallando mucho. Es decir, yo he fallado muchísimo en cosas que voy a hacer esto porque creo que va a funcionar, porque piensas que conoces tu nicho y luego lo que no conoces es nada de nada, de nada de nada en absoluto. Entonces, me parece realmente interesante esto que propones en la formación, ¿no? De hacer esa evaluación de las ideas, de cómo las podemos evaluar, porque solo pensamos que con lo nuestro ya funciona. Y lo digo yo, que en el mundo de la tuba, pues yo lanzo mis proyectos porque me apetece y tal, pero vamos, que os aseguro que desde fuera parece todo muy bonito, pero hay bastantes fallos, ¿eh? Bastantes, bastantes. Bueno, ahí hay muchísimo trabajo y hay veces que, oye, si la idea la quieres testar y desarrollas un proyecto y lo emprendes porque tu idea te gusta y la llevas a cabo, eso tiene valor por sí mismo. Pero cuando pensamos que una idea, queremos que la idea nos dé dinero, convertir esa idea en un negocio, pues bueno, mientras menos riesgos asumamos, Las porque cosas esto cambian, de la sí. evaluación de ideas no es la panacea, pero mientras menos riesgos asumamos, pues mejor también vamos a sentirnos más seguros, ¿no? Bueno, sigo. Tercero, después sigo con la estrategia. Y esto es una cosa que muchas veces se da por sentado cuando uno tiene una idea, se pone, bueno, pues voy a hacer esto. Venga, me pongo, esta es mi idea. Y entonces lo que yo propongo es una serie de herramientas, una principalmente que es el Business Model Canvas, aunque hay otras, y las menciono también, eh, porque me parece muy importante antes de meterte a hacer una idea, a emprender cualquier cosa, que te dibujes un mapa, una hoja de ruta, que digas, bueno, ¿a quién le cuál es la propuesta de valor de esa idea? ¿A quién le viene bien? ¿Quiénes son mis destinatarios? ¿Cuál va a ser la estructura de costes? ¿Cómo voy a ganar dinero con ella? ¿Por qué canales voy a llegar a esos destinatarios? Es decir, que antes de embarcarte en lo que es llevar a cabo una idea de negocio, pues que te pongas en un mapita. El Business Model Canvas es algo muy cómodo porque es una hoja 4 que vas rellenando así poco a poco. Y a mí me parece muy útil también, sobre todo para los músicos, por eso digo que emprendas o no emprendas un negocio económico, viene muy bien aprender a hacer el business canvas porque te ayuda a pensar estratégicamente. Y eso es lo que me interesa especialmente de la herramienta. Sí, y yo creo que es algo que realmente es muy necesario. Y lo digo yo que en los últimos meses he hecho una formación en mentalidad estratégica bastante intensa y bueno, de eso van a salir cosas nuevas que pronto se irán viendo, pero realmente fui muy consciente, Esther, de la necesidad tan imperiosa de hacer
algo como un business model canvas, ¿eh? Porque, y qué pena cuando pensaba, digo, ¿por qué no me lo contaron esto antes? Me da igual dónde, ¿eh? Es decir, que yo tengo todo. Pon ahí superior, pon universidad, pon doctorado, lo que tú quieras, que tengo todo y no... no está, esto no está dentro del mundo de la música, por desgracia. Tú lo estás empezando a llevar en Reina Sofía y yo creo que eso es una cosa que los alumnos de allí quizás ahora no son muy conscientes, aunque te tienen, ¿no? Pero los alumnos de otros conservatorios salen sin estas herramientas que me parecen fundamentales, porque realmente piensas a nivel estratégico y te das cuenta de cuáles son los pasos en el largo recorrido. Entonces eso te da una cierta tranquilidad de cuáles son el camino a llevar y no estás ahí un poco, haces una cosa y fallas, haces otra cosa y fallas, y eso a la larga o tienes mucha capacidad de resiliencia y tienes, bueno, pues otras cuestiones en las que te puedes apoyar, o si no, pues te vienes abajo. Es que tú lo estás diciendo, al final ese pensamiento estratégico nos ayuda a ser más felices. Y yo si hay algo que me mueve en educación y en la escuela con los alumnos y tal, es evitar que se frustren, es ayudarles a ser más felices y a cumplir lo que sea que sean sus sueños, ¿no? A veces también les ayudas un poco a encontrarlos cuando trabajas el pensamiento estratégico. Porque te barres, ¿no? Yeah. Los estereotipos de lo que tienes que hacer y las ideas externas que te vienen pues de profesores, padres, parejas o quien sea. Bueno, y después de la estrategia, me meto con el tema del plan económico financiero, porque en realidad los negocios fracasan porque no saben hacer números. Entonces, bueno, aquí explico una serie de documentos que es interesante tener. Primero, documentos estratégicos antes de empezar el negocio y otros documentos que tienes durante la ejecución del proyecto. Entonces creo que esto es hiperútil, pero ya digo, no solo para, no solo para un proyecto de emprendimiento, sino para las finanzas de la casa. Yo tengo un plan de tesorería Sí, claro. para mi vida. En plan, sale de alquiler tanto, de suministros tanto, el total anual es tanto. Tengo que renegociar con mi suministro de gas, Sí, 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 sí. porque este año, lo que sea, ¿no? Yo llevo como Eh, 4 años poniendo este foco en el Excel mensual y hacer un análisis anual de los ingresos, de los gastos, de dónde se va el dinero, haciendo un presupuesto por partidas de educación, de vivienda, de coche, de no sé qué, no sé cuál. Y no es nada fácil, no nos han acostumbrado a nada. Pero una vez que pagas ese precio, tienes algo que es muy valioso, que es verdad sobre tu vida económica. Y cuando tienes verdad, dices, hay un momento en el que dices, no puede ser, esto no puede ser, y empiezas a tomar decisiones. Y entonces empiezas a tomar decisiones porque te formas y decides, vale, hay algo aquí que yo no sé, entonces me voy a poner a formar. Y aquí este tema es tan importante para los músicos que yo cuando me dijiste, me pasaste un poco la estructura del curso y dices, he pensado en esto y digo, adelante porque es clave, porque los músicos lamentablemente tocamos muy bien nuestros instrumentos, pero no tenemos apenas herramientas para gestionarnos en nuestras vidas y eso es muy lamentable. es que yo veo este curso de verdad como un curso para la vida. El otro día decía aquí que la vi en un vídeo que emprender no es emprender en plan Steve Jobs, Sí. sino emprender cualquier cosa. En plan, voy a juntarme con mis vecinos para hacer este proyecto. Es decir, que tenemos que perderle un poco el miedo al término este tan súper de moda, por supuesto, en el que yo creo que la gente asocia emprendimiento con pedir un crédito y arruinarme. Sí, 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 sí. Pero no, pero bueno, pero por eso es tan importante esa parte de los números, de hacernos nuestro plan, nuestro presupuesto de gastos, de ingresos y nuestro plan de tesorería y demás. Y luego es fundamental cuando emprendes tener aparte nociones de ventas. O sea, eso es también muy importante. Lo que pasa es que me parecía más común, más conocido. De hecho, en la experiencia que he tenido con New Skills for New Artists, todos los alumnos venían con muchas ganas del módulo de marketing. Todos entendían que necesitaban el módulo de marketing, pero nadie entendía que necesitaba el módulo de emprendimiento. Entonces me he pasado meses diciendo, ¿por qué tienes que aprender esta parte Yeah. estratégica y esta parte de números? Porque claro, la gente se piensa que su idea es buena, entonces que solo le falta venderla. Dices, es que no la vende, por mucho que sepas de marketing, si tú no tienes una buena propuesta de valor, va a dar lo mismo, porque nadie quiere comprarte el producto. Claro, por mucho Entonces, marketing que haya. efectivamente.
Y entonces ya al finalizar el curso me quise centrar en temas también en los que veo que con mi experiencia también con jóvenes músicos y demás, veo que faltan mucho, ¿no? Que son temas muy básicos sobre cómo darse de alta, qué impuestos hay que pagar, o sea, cómo empezar una actividad económica de manera legal. Y aquí es que además siempre me dio mucha pena porque me encontré con muchos músicos en mi carrera que no hacían cosas Sí, sí. porque tenían miedo a facturar algo o tenían miedo a trabajar porque era como, es que claro, me voy a tener que dar de alta en autónomo, voy a tener que pagar 300 euros, entonces no me va a compensar. Entonces prefiero trabajar en negro o prefiero Mm. no. Claro, entonces aquí es un poco como, espérate, que no es tan duro hacer las cosas de manera legal, se puede y es que son cuatro cosas, es mucho más difícil tocar la tuba. Sí, sin duda, hay que echar muchas más horas, pero como lo venimos haciendo desde más pequeños, pues pensamos que no. Y luego aquí también sí que es verdad que hay una parte de la resistencia a lo nuevo, de aprender aquellas cosas nuevas, que si no la gestionamos bien, pues ocurre esto, ¿no? Porque, es decir, realmente, como dices tú, es una cosa básica que hacen millones de personas todos los días y todos los meses aquellas personas que son autónomos, ¿no? Y más en este país que está hecho de autónomos y de micropymes. Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros también podemos y cuando vi que lo planteaste me pareció, por supuesto, una fantástica idea. Y desde aquí, pues animo a todos a que, oye, le deis un vistazo al curso, que contactéis y bueno, veis todo lo que tiene hecho Esther, que son muchísimas cosas, que sabe mucho de este tema. Y bueno, pues por eso le pedí que hiciera un curso porque me parece fundamental. Así que... Muchas Pues gracias, mira, lo mucha gente primero, igual. y desde aquí darle un vistazo a todos. Vamos a proseguir con esta entrevista, ya que te aprovecho y te tengo por aquí. Y, y la siguiente pregunta que te quería hacer es: ¿por qué crees que esto apenas se enseña en los conservatorios superiores? Exceptuamos Reina Sofía y alguna asignatura que sabemos que suele haber por algún centro y tal, por supuesto, porque siempre hay profes comprometidos con sus alumnos, pero está fuera totalmente ahora mismo de los currículums, ¿no? Sí, a ver, aquí creo que puede haber muchas razones. Entonces, alguna que se me ocurre, o sea, esto lo que yo pienso que pasa. Entonces, por un lado, creo que lo que pasa es que hay muchos profesores que vivieron una vida completamente diferente. El mundo está cambiando más rápido. El mundo hace Muchísimo. 30 años cambiaba a un ritmo y ahora cambia a otro ritmo. Entonces, es mucho más difícil estar updated, actualizado con todo lo que pasa, ¿no? Estamos muy infoxicados, vivimos muy rápido, hay muchísimas cosas. Entonces creo que lo que pasa por un lado es que hay muchísimos profesores que no entienden que las necesidades de sus alumnos son diferentes a las que ellos tuvieron y entonces no es para nada falta de voluntad a veces de querer dar lo mejor a tu alumno, sino absoluta inconsciencia, ¿no? Desconocimiento, sí. De lo que ocurre, pues eso te absorbe el día a día de tu clase con el instrumento y sigues pensando en tu, sigues desactualizado, ¿no? En tu época, en lo que era tu época. A lo mejor con ciertos mensajes, pero no te termina de calar el cambio. Entonces creo que pasa por un lado eso. Por otro lado, es verdad que hay asignaturas ya, por ejemplo, el otro día organizamos en la escuela una reunión con conservatorios superiores y por ejemplo, el Conservatorio Superior de Badajoz planteó una asignatura súper interesante de orientación laboral que además lo da un profesor que tiene formación en Derecho, además de ser Ajá. músico, o sea que es súper interesante. Luego, por ejemplo, el Conservatorio Superior de Oviedo también nos comentó que tenía un programa de prácticas curriculares y extracurriculares, con orquestas y óperas. Es decir, que al final cada conservatorio, unos a lo mejor más conscientes que otros, van añadiendo estrategias, pero está claro que la patata caliente es el ¿por qué no revisamos los planes de estudios? Mm. Y ahí no estoy muy segura de qué es lo que pasa, que por qué no se están revisando los planes de estudios. Mi información al respecto de esto es porque quizás lo que falla es una comunicación entre los estudiantes o los músicos y los políticos, que son los que cambian al fin y al cabo esto, ¿no? Yo sé que se están moviendo fichas, ¿vale? Y tú también lo sabes, no podemos decir nada más, pero se están moviendo fichas para que esto cambie un poco. Pero sí que es verdad que necesitaríamos que hubiera pues un mayor apoyo y una mayor conciencia e incluso, por supuesto, una demanda mayor por parte del alumnado
hacia los centros y, ¿por qué no, también hacia las instituciones políticas, hacia los partidos políticos, para que se visualice un poco esta necesidad, porque es verdad, es decir, los datos están ahí, es decir, los conservatorios va a haber muy pocas plazas, salen muchísimos alumnos, entonces es muy complicado. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que nos falta mucho por concienciar y mejorar. Y bueno, evidentemente Y son yo, muchas causas como has comentado. y yo creo que aquí hay una tarea muy importante que tenemos que hacer todos, y yo la primera, que cuando estábamos comunicando el proyecto de New Skills para la presentación y demás, una cosa muy importante es trabajar mucho la comunicación, es decir, que llegue a la máxima gente posible, porque, por ejemplo, se forman comisiones y se forman reuniones para hablar de ciertas cosas, pero no llegamos a... Yo me enteré de una reunión que hubo hace unos meses en la que se trataba el tema de la ley de enseñanzas artísticas. Y yo decía, pero ¿cómo no hemos enterado nosotros en nuestro centro? Es decir, ahí hay una tarea muy, muy gorda de realmente intentar llegar a todas las personas. Yo sé que es muy difícil, te puedes dejar gente en el camino y que lo que pasa es que nos dejamos la comunicación siempre para lo último y es fundamental traer a todos los actores posibles a la mesa. Exacto, exacto. Y aquí es paso a la siguiente pregunta, para ir terminando, que en tu opinión, ¿cuáles serían las áreas de aprendizaje para un artista a día de hoy, en el 2022? Y una de ellas para mí es comunicación. Comunicar a todos los efectos, es decir, desde un profesor de enseñanzas elementales que publique, no, que comunique a su comunidad, a sus alumnos, a las familias, de la importancia de qué significa estudiar música, hasta a nivel de institucional, por supuesto. Yo ahí es que creo que tenemos o sea, un músico, cualquier persona, yo no sé si es un problema endémico de nuestro sistema educativo o qué, pero creo que tenemos un problema tremendo de expresión verbal, Sí, oral mucho. y escrita. Entonces, la comunicación con palabras, es decir, no con música, ni con pintura, ni con danza, la comunicación con palabras es una tarea pendiente muy fuerte. Yo me di cuenta en el programa de emprendimiento que mi primera barrera con los alumnos es la falta de capacidad de expresar bien sus ideas. Pero bueno, por ejemplo, otras cosas, otras áreas que yo creo que es muy importante que tenemos que tocar es la parte de pedagogía, de habilidades para dar clase. Y no solamente en el contexto más tradicional, sino también como liderar talleres como artista de diferentes sitios y con diferentes colectivos. Creo que esta es una tarea pendientísima de los Mm. conservatorios porque, como decíamos, que el 90% de los músicos acaban dando clase, Sí. pues no tengo los datos, pero No, 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 ya te lo digo yo, que creo que me lo dijo Quique Labián, que lo había hecho. claro, Entonces, si Quique lo dice, es que hay bastante, es decir, un porcentaje brutal. claro. Entonces esa es una. Luego creo que tenemos y esto no solamente no es culpa de los conservatorios, ¿vale? Ahí hay una serie de anclajes que nos atan a las enseñanzas medias, pero la investigación es una tarea pendiente. Es decir, ¿por qué no tenemos buenas ideas? ¿Por qué no hay ideas para emprender que sean verdaderamente Mm, creativas e mm. innovadoras? Bueno, pues nos falta una pata muy importante que es aprender a investigar. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Claro, porque los trabajos de investigación, comparado con los trabajos de investigación que pueden hacer en otros sitios, son de Mickey Mouse. Y claro, eso nos deja en un estado muy lamentable. Pero claro, es verdad que no se favorece que el profesorado de superiores investigue. No, y que Eh, facilite, exacto, no, 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 que va. No, no, los no. conservatorios tienen unos problemas tremendos de gestión de recursos humanos que no tienen las universidades, por ejemplo, ¿no? Eso es un debatazo. Sí, Pero sí, entonces, bueno. por no echarnos toda la carga, es decir, yo creo que es importante saber que nosotros podemos mejorar en los conservatorios, los profesores, que cada uno tenemos una tarea que hacer, pero también es importante al mismo tiempo unirnos y pelear por lo que nosotros no podemos hacer y nos tienen que hacer otros por nosotros que nos lo hagan, porque es verdad que nos deben cosas a los conservatorios. Y luego, por supuesto, aprender a emprender. Y como digo, ya no para montar tu startup, sino para montar tu vida. O Tu vida, sea, tu vida. para Es montar tu que, vida. ¿qué startup hay mejor que la de crear la vida de un
tu vida, ¿no? Es decir, que ser dueño de nuestras vidas, es decir, que no depender Pero claro, eso es que implica muchísimas cosas, es decir, hay un cambio de mindset muy fuerte bueno, que yo entiendo que no es fácil, pero es necesario por todo lo que viene, es decir, yo lo que vengo leyendo, Esther, hay un libro que tengo por aquí que es Nomads, los trabajadores del futuro, que se está cumpliendo paso a paso. En este libro del 2015 decía, agárrate, el año 2020 es el año del gran cambio. Y está puesto ahí, si quieres luego te lo enseño. Así, así. Y está claro que la pandemia ha empujado todo a una velocidad brutal, y sumado al cambio tecnológico, ¿no? Que estamos sufriendo, que estamos padeciendo o que estamos disfrutando, depende un poco del punto de mira que se mire, porque si lo adoptas, pues puede empujar todo lo que tú quieras. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Millones de gracias, Esther, por dejarte caer por tubas y tubos y también por el canal de YouTube. Una charla, como siempre, interesantísima y bueno, os animo a que le deis un vistazo a este fantástico curso que tiene Esther en cursos.davidtuba.com y bueno, yo creo y que por supuesto que la sigáis en las redes sociales. Os voy a dejar todos los enlaces para que sigáis a Esther y para cualquier duda le preguntéis porque siempre va a estar ahí contestando y respondiendo. Así Me que apasiona esto, o sea que... sí, 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 sí. Millones de gracias por estar aquí. No, gracias a ti, David, por mover montañas. Una